La encontramos botadas con mi hija. ¿Y cuántas son? ¿Solo ¿Una ellas? nomás? O... Hola Pascal, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Qué bueno. ¿Y tenían Hola, otro? profe. Hola, ¿cómo están? Vamos a esperar 2 minutitos, niña, a ver si ingresan más compañeras y comenzamos la clase. ¿Ya? Ya. Ya, niña, buenos días. Vamos a comenzar con la clase. Vamos a recordar un poquito lo que vimos en la clase anterior. Eh, en la última clase ustedes hicieron una presentación. ¿De qué se trató la última clase, Marjorie? Era presentar las estrategias con respecto a dos informes. Un informe que era expresivo y un informe mixto. Ya. ¿Su grupo en particular, cuál de los dos casos Mixto. abordaron? Nosotros abordamos el mixto. Ya. ¿Y qué componentes se trabajaron dentro de su informe? Nosotros trabajamos los sífonos, ¿Fonético-fonológico? las conciencias metamorfológicas, la discriminación auditiva para poder que el niño conociera sus partes del cuerpo. También trabajamos lo que era la praxia con trabajo de mimos. ¿Ya? Y trabajamos lo que era respiración y soplo con algunos ejercicios específicos. Y Ya. usted nos mencionó agregar lo que era la parte de geometría, las figuras geométricas, y ¿Ya? para que también pueda empezar a conocer los colores. Ya, porque ¿cuáles eran los elementos de la parte semántica que no conocía el estudiante? En la parte semántica era lo que es figuras geométricas y los colores primarios. ¿Y figuras geométricas? ¿Y tamaño también? No lo recuerdo. Déjenme, si veo el caso ahí puedo acordarme. Pero eso era como a grandes rasgos. Y modificamos lo que era bueno, que en todo caso la conciencia metamorfonológica, nosotros lo hicimos directamente en base a los dífonos que él tenía, que era la L y la R. Ya. Que era el descenso en los dífonos consonánticos, ¿cierto? En los Exacto. grupos consonánticos de L y R, justamente. Gracias, Marjorie. Ya. Catalina, ¿puede encender su micrófono, por favor?
Sí, profe. ¿Cómo está, Ah, Cata? encendí. Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Cata, su grupo escogió expresivo, Sí. ¿sí? Ya. ¿Y qué elementos estaban descendidos en el componente morfosintáctico? En el contenido morfosintáctico era, pucha, me traje mi cuaderno. Era que el niño, ¿cómo era? No me acuerdo, profe. Omite elementos morfosintácticos, ¿cierto? Ni un habla telegráfica. Y tenía habla telegráfica. Justamente, ¿qué significa esto, Catalina, que el estudiante presente habla telegráfica? Que van omitiendo algunas palabras. ¿Ya? Precisamente en los conectores, ¿cierto? ¿Y qué podemos Sí. hacer para poder aumentar esta estructura morfosintáctica? La actividad, dice usted, Ajá, ¿cómo qué actividades podríamos realizar? la actividad del programa Pelo. No me acuerdo ¿Ya? específico cómo se llamaba la actividad, pero era de ir sacando palabras. Por ejemplo, el profesor primero exponía como Lali come. Entonces ahí le iba como haciendo la... ¿cómo se llama la niña? Lali. ¿Qué está haciendo? Come. Y después ir agregando, por ejemplo, Lali come pan. Exacto, súper buena respuesta, Catalina. Justamente, como dice la Cata, así vamos a ir aumentando el nivel morfosintáctico, sobre todo lo que tiene que ver con aumentar la estructura gramatical e incorporar más enunciados. Hoy día, chiquillas, vamos a ver un componente que no hemos trabajado a profundidad, que es el nivel pragmático. Cuando hablamos del componente pragmático se refiere al uso del lenguaje, perdón. Y les voy a mostrar un programa de estimulación del nivel pragmático que ustedes lo van a relacionar, lo más probable, con habituación en el aula de clase. Cuando hablamos de habituación o normas de comportamiento de la sala de clase, Laura, ¿a qué se hace referencia? Profe, no le escuché la pregunta, perdón. Cuando se trabaja normalización o habituación, normas en la sala de clase, ¿cómo qué normas se trabajan? ¿A qué se hace referencia con estos términos? Con normas, no sé, como a lo que tengan que hacer en clase, así como reglas o cosas así. Sí, exacto, Me imagino como que sea como estructurado. ¿ya? ¿Y qué tipo de reglas podemos enseñarle a los niños? Reglas desde el punto de vista de que esto nos sirva para funcionar en la sala de clases. Claro, así em, como cuando llegan, no sé, todos tienen que dejar la mochila en cierta parte. Ya, y si lo llevamos al lenguaje, Laura, cuando llegamos a la sala de clase, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Saludar. Exacto. ¿Cómo Sí. saludamos, por ejemplo, en un grupo donde hay muchas personas? Con canciones, Por creo. ejemplo, ¿para qué nos Sí. servirán estas canciones? Para reforzar el lenguaje. Ujú. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa hacemos, qué otra cosa como normas podemos hacer, aparte del saludo? Supongamos que nosotros En tenemos la un parte grupo de del habla, estudiantes y usted está leyendo un cuento. ¿Qué le pediría usted a sus estudiantes? que estén atentos, que ¿Ya? escuchen, que no Atención, interrumpan. escuchar, ¿qué más? Que no interrumpan, justamente. Y si usted les da la palabra a Profe. un niño intencionalmente, ¿qué le va a solicitar al otro? Si yo le digo, profe, no le escuché que mi hija me habló, perdón. Y me dice, ¿es tu compañera? Me dice. Sí, puede ser. Si le da la palabra a usted a un niño, ¿qué le va a solicitar al resto? Que estén en silencio. Exacto. Muchas gracias, Laura. Ya. Todos esos elementos que menciona Laura tienen que ver con el nivel pragmático del lenguaje, con el componente pragmático. Y esto, ustedes lo vieron también en la asignatura de comunicación. El nivel pragmático es lo que a nosotros nos sirve para adaptarnos a ciertas situaciones, a ciertos contextos, ¿ya?
Areli, ¿puede encender su micrófono, por favor? Dejó el nombre nomás puesto, parece. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame, Marjorie. La parte pragmática también puede ser crear hábitos de respeto hacia el ¿Cómo? A ver, otro. ¿cómo? ¿Cómo Por debería ejemplo, el ser? saludar cuando uno ingresa, el respetar que cuando esté hablando el otro no interrumpa, el que dé las gracias después que haga si alguien me pide algo, el enseñar que tiene que dar las gracias. Exacto. ¿Y por qué eso lo vamos a introducir como el uso del lenguaje? Mm. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esto de que tenga estas conductas que se podrían considerar ¿Están adecuadas para... inculcando el respeto? Exactamente, como dice la Nadeshna, se está inculcando el respeto, pero desde el punto de vista lingüístico. Nosotros tenemos un lenguaje que vamos desarrollando en medida que nos comunicamos con otros. Los contextos serán iguales, me relacionaré o utilizaré el lenguaje de la misma forma, independiente del contexto, o dependiendo del contexto utilizo el lenguaje. Yo creo que depende del contexto. Dependiendo del contexto. O utiliza el lenguaje. ¿Por qué? Porque si estoy enojado no voy a estar diciendo, no voy a estar no sé, el estar enojado, al estar tranquilos, son contextos distintos. ¿Ya? Y, por ejemplo, si nosotros revisamos contextos de tipo formal e informal, ¿utilizamos el mismo lenguaje, Catalina, cuando estamos con amigos o cuando estamos en clase? No, profesora, a eso me refería yo con respecto al contexto, porque yo no me puedo expresar, por ejemplo, con usted, que es mi profesora, de la misma manera que lo puedo hacer con mis amigos. ¿Por qué? Porque hay normas de respeto. Porque hay normas de respeto y dentro de la formalidad. ¿Ya? Y ese porque uno con los amigos, no sé, pues, más relajado, no sé, pues puede decir hasta un garabato, qué sé yo, pero yo no voy a ir a hablarle hacia una profesora. Exactamente. Como dice la Cata, nosotros tenemos que tomar en cuenta estas normas sociales, ¿ya? Las normas sociales, como decía la Mario, también que tienen que ver con respetar a otra persona, que controlar también mis emociones, porque si yo estoy enojada, no puedo enojarme con todo el mundo. O sea, eso también tiene que ver con uso del lenguaje. Apropiarse de estas características de personalidad también, que me van a llevar a establecer las diferencias entre los contextos. Por ejemplo, vamos a ver, les voy a mostrar ahora, niñas, lo que les mencioné recién, que tiene que ver con ¿dónde está? Es desarrollo pragmático, es lo que vamos a trabajar ahora, ¿ya? Y les voy a mostrar unas láminas que tienen que ver con el desarrollo pragmático. Se lo envié a la Marjorie hace un ratito. Yo se los envié a mis compañeras. ¿Sí? Ya. Sí. Los dos. Ahí están viendo, ¿cierto? Ya. Si se fijan acá, nosotros este es un taller de habilidades pragmáticas y lo que se busca acá es desarrollar estas habilidades sociales que tienen que ver con el uso del lenguaje. A ver, Nadeshna, ¿usted puede leer la primera ficha, por favor? En lo que se refiere a las habilidades sociales que se van a trabajar en este taller. Ya, el número 1 es saludar. Número 2, escuchar. Número 3, pedir un favor. Pedir ayuda. Número 4, pedir un favor. El número 5, dar las gracias. 6, sentirse orgulloso. 7, hablar amablemente. 8, hablar con firmeza. 9, ignorar a alguien. 10, saber cómo está alguien. 11, esperar tu turno. 12, pedir que te dejen de jugar. Pedir que te dejen jugar. 13, compartir. 14, mostrar buenos modales. 15, saber perder. Y 16, saber ganar.
Ya, Nadeshna, usted lee estas habilidades y son como normas sociales, si se fija, ¿cierto? Tienen que ver como buenos hábitos de comportamiento. ¿Hay alguno de estos elementos, de estas habilidades que a usted le llame la atención de que haya que desarrollarlas? ¿Por qué hay que desarrollarlas? Yo creo que hay que desarrollar el saber perder, ¿Por qué? porque no todos los niños saben lo que significa perder y muchos se estresan o se tienen comportamientos agresivos porque perdieron en algún juego o no les quisieron dar algo que ellos querían. Entonces eso yo creo que hay que inculcarlo más a los niños. Ya, y eso se relacionará con el saber ganar también. Como dice la muy rápido. ¿Se relaciona el saber perder con el saber ganar? Sí, totalmente. ¿Por qué? ¿Qué comportamientos deberíamos tener nosotros cuando ganamos? Bueno, la primera es obviamente la felicidad, que uno se pone contento porque ganó, pero y a la vez cuando uno pierde igual hay como sentimiento de envidia o de celo hacia la otra persona. Entonces eso en un niño yo encuentro que está mal, que eso Claro. en los niños no deberían sentir ni envidia ni celo. Ya, pero se han fijado ustedes, chiquillas, que en ocasiones cuando nosotros ganamos, como exacerbamos esa conducta de felicidad que hace mención la Ana Bechna, y eso deja de lado a los otros, y también es un sentimiento de frustración que se refleja en el otro que ha perdido. Por lo tanto, ahí vamos con estos sentimientos de envidia, como menciona la compañera. Gracias, Ana Bechna. Nada, profe. Miren, niñas, ¿qué ven en esta Profe, respecto imagen? a lo que usted dice, Dígame. es verdad. ¿Cómo? Respecto de lo que usted dice, es verdad. ¿Por qué, Cata? El saber perder y saber ganar es un tema. Porque, por ejemplo, yo tengo 2 hijos. Y cuando juegan, uno gana y empieza como, gané, 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 como que se lo grita en la cara. Como, gané, gané, soy el ganador, soy el ganador. Y el otro se frustra y ahí ya termina todo el juego. Y sí, pues termina el juego y Porque además se ponen nosotros... a pelear. Exacto. Y Lo que, imagínense en el colegio, en ocasiones, por lo general en el colegio, hay actividades que tienen mucho que ver con competencias. Y como no hemos desarrollado estas habilidades, incluso se pierde el sentido de la competencia y se termina siendo como una revancha después. ¿Le pasa esto con su hijo? sí, profe. Sí, porque después la más chiquitita empieza, pero no, juguemos otra vez porque tú hiciste trampa, porque tú no sé qué, y ven excusa para poder volver a jugar. Ya, Porque pero... te quiero ganar. Pero, profe, ahí va uno como adulto para explicarle las tolerancias y las frustraciones, ¿o no? Exacto, porque si lo vemos desde ese punto de vista mayor también, de que uno tiene que intencionar este trabajo. Recuerden que hace unos días parece que conversamos también que estas actividades tienen que ser intencionadas, porque si yo no intenciono el trabajo mayor, ¿y qué pasa? Si no lo hago significativo, si no considero actividades para esto. Es vacío, no les va a servir de nada, es como hacer algo por hacerlo nomás. Claro, o sea, y además, supongamos que yo necesito que los estudiantes mantengan su turno, pero si no lo trabajo antes, ¿qué pasa? Va a formar un caos. Exacto. Por lo tanto, como es un componente del lenguaje, nosotros, igual que como trabajamos el nivel fonético-fonológico, el morfosintáctico, el semántico, prearticulatorio, lo vamos a considerar como habilidades que hay que desarrollar, pero intencionadas. Vamos a crear... Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Dígame, sí, por supuesto. La parte de la tolerancia y la frustración, porque hoy en día los niños, créanme que son muy pocos tolerantes, tienen muy poca tolerancia a la frustración, siempre quieren estar compitiendo. Y yo lo veo en colegio y lo veo aquí a nivel de donde yo vivo, porque acá hay muchos niños de la edad de mi hija más chica que tiene entre 9 años. Acá los niños fluctúan entre los 5 y los 10, 11 años. Pero es una competencia increíble, es que yo lo hago mejor que tú, es que no, es que hoy de repente se agarran y es horrible. Yo digo, no sé si es por parte de que nosotros los adultos
no los pescamos a los niños, o es una cuestión de que cómo hacérselo enseñar. Yo a mi hija, por ejemplo, le explico que tiene que tener paciencia, que no siempre va a ganar, que no siempre va a ser la primera ella, con el tema, porque a ella le gusta el fútbol, ella veía mucho fútbol con mi papá, pucha, ella se ponía, pero prácticamente hacía garrotera porque Chile no ganaba. Entonces yo un día le dije yo, pero si también es bueno perder. Entonces, A ver, ¿y por qué es ¿cómo bueno se hace perder? eso? ¿Por qué sería bueno perder en ese caso? Porque es bueno perder, porque uno aprende de los errores. Esa sería una justificación. ¿Cómo aprendemos de los errores? ¿Cómo tomamos el error como una forma de aprendizaje? Sí. ¿Y qué pasa si nosotros no desarrollamos el sentido de perseverar, por ejemplo, de que los niños se enojan y después no quieren seguir adelante? Que también está relacionado con eso. Que se frustren y después no lo van a querer hacer. Y si son niños frustrados, ¿cómo van a ser los adultos? Amargados. Sí, nosotros transferimos esa enseñanza. Y por eso Marjorie tiene que ser intencionado, por eso no puede ser cuando resulte, resulta. El nivel pragmático es el que se deja más de lado. El otro día una vecina, por ejemplo, me pidió que le enseñara a tejer, porque yo soy tejedora desde hace muchos años y aprendí que con la práctica, aunque tenga que desarmarlo 1000 veces el tejido, tengo que hacerlo, porque si no queda mal. Es que no, ¿sabéis qué más dijo? No pienso hacer ni una hueá porque yo ya me frustré. ¿Qué le piden a los niños entonces? Exactamente. Y se aprenden de lo que nosotros les enseñamos. Exacto. ¿Cierto? Por eso, a ver, yo sé que por lo general siempre se dice, eso lo tienen que aprender en la escuela, y por lo general tiene que ser así, porque este tipo de habilidades se trabajan en conjunto con otros estudiantes. Es difícil que uno solo en la casa le pueda enseñar a los niños a desarrollar estas habilidades pragmáticas. Ya. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que es difícil? ¿Porque en la casa está sola? Sí, porque tenemos que, uno lo trabaja y lo pone en práctica, lo enseño y lo pongo en práctica, ¿ya? O sea, le puedo explicar, pero para que sea un aprendizaje significativo, lo tengo que bajar de alguna forma. No puedo quedarme con una idea, es un concepto, pero lo tengo que llevar a la pragmática, lo tengo que llevar a que sea práctico, ¿ya? Si no, no me sirve de nada. O sea, usted le puede explicar y dar buenos ejemplos, pero lo tiene que aplicar. Esa es la diferencia de verlo como que sea algo constructivo, ¿ya? Ya niñas, ¿qué ven ustedes en esta lámina que está acá? Esto tiene que ver con el saludo. Fíjense los elementos que menciona. La Damaris no vino hoy día. Sí, profe, aquí estoy. Ya, ¿qué ve Damaris en esta imagen? ¿Qué se supone? Esta es una instrucción. Entonces, y si se fijan aquí, yo también puedo trabajar el nivel morfosintáctico, ¿ya? Pero si lo veo un poco más allá, yo le estoy pidiendo una actitud al estudiante. ¿Qué le estoy pidiendo a Damaris? Ay, profe, no sé. ¿Cuál es la habilidad que se está trabajando? Si se fija ahí dice habilidad básica. El saludo. Ya. En el primer pictograma, ¿qué está haciendo la persona? Está mirando. Ya. Eso es fundamental. Cuando yo saludo para establecer contacto, tengo que hacer contacto visual. Tengo que mirar a la persona. ¿Cuál es el segundo pictograma? Sonreír. Y al final, dirigir la palabra hola. hola, es un saludo. Pero, Damari, este saludo se lo vamos a enseñar a los niños. Pero, ¿qué pasa en los contextos? ¿Cuál sería un saludo formal? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Ya? estás? Pero si es de día, por ejemplo, ¿qué voy a decir? Hola, buenos días. Exacto. Los contextos también, como mencionábamos recién, tienen que darnos un perfil del saludo que vamos a utilizar.
sea, yo no puedo decir hola a todo el mundo porque depende del contexto. Si es un lugar formal, tengo que utilizar el buenos días, ¿cierto? Fíjese abajo donde nos señala cómo tenemos que enseñarle a los niños en distintas ocasiones. Dice, en el cole saludo a alguien cuando Entro a un sitio donde hay gente, me cruzo con alguien en el pasillo, me pongo en fila y veo a mis compañeros, salgo al recreo y veo a un amigo. Ya, si se fijan, aquí tenemos distintos contextos, distintas situaciones en que le tenemos que indicar a los estudiantes que tienen que saludar, ¿ya? Gracias, Damari. Ya. Ya, tenemos otras habilidades que son básicas para trabajarlas, que tienen que ver con escucha atenta, y aquí me da las instrucciones de cómo tengo que realizar una escucha atenta, ¿ya? Esto tiene que ver, chiquillas, con el proceso de atención, concentración y memoria, ¿ya? Si yo tengo un estímulo para poder llegar al proceso de memoria, tengo primero que escuchar, tengo que estar atento a ese estímulo. Este programa lo van a revisar ustedes en conjunto porque les puede servir después para cuando tengan que crear el último trabajo del módulo 5, ¿ya? Aquí salen actividades, todas las que, de las habilidades que leyó la Lavechna, de pedir ayuda, de pedir un favor, de ignorar a alguien. ¿En qué momento creen ustedes que nosotros vamos a ignorar a alguien? Cuando se está enojado. Ya, ¿por qué es mejor en ese momento, Catalina? Suele pasar mucho porque, sobre todo con los niños, yo de repente reto a los niños por cualquier cosa y después lo hablo y me ignoran. Es como que no me escucharan. Y cuando yo le digo, oye, te estoy hablando, porque uno igual se pone como más pesado, oye, te estoy hablando, ay, si no te escuché, no te escuché. ¿Cómo voy a escuchar que está ahí al lado mío? ¿Y en qué momento usted le recomendaría a un niño o niña que ignore a alguien? Cuando cuando los molestan, por ejemplo. Exacto. Cuando tienen un compañero que los está molestando, o que les dice cosas, ignóralo. Yo siempre les digo a los niños, ignóralo. Mire, Cata, lea esta ficha. O profe, también se Dámelo. ignora cuando es un desconocido, cuando dice no hables con desconocidos. Exacto, justamente. ¿Y por qué tenemos que enseñar eso, Damari? Esa interpretación del uso del lenguaje. Porque uno no sabe la intención que tiene la persona contra el niño o cualquier otra persona. Exacto. Tiene toda la razón. Catalina, revisemos esta ficha. Ya, dice, ¿cuándo ignoro a alguien? No miro a las personas, no escucho a las personas y estoy callado. Dice, Sí. y en el cole a alguien, cuando un compañero dice algo feo, un compañero me habla cuando estoy trabajando, un compañero se enfada y grita, o un compañero dice algo para que me enfade. Exacto. Aquí tenemos dos elementos esenciales. O sea, voy a ignorar porque los voy a utilizar como para que a mí me favorezca mi aprendizaje, porque si se fijan, esto que aparece abajo en el colegio, ¿cuándo tengo que ignorar? ¿Cuándo? Tengo que hacerlo, porque si no, a mí me va a perjudicar si se dan cuenta, ¿cierto? Y también, ¿cómo lo hago para ignorar? Es el ejemplo de arriba. Ya. Esto lo van a revisar, pero esto ustedes lo van a guardar, chiquillas, porque esto nos va a servir después para trabajarlo en clase, ¿ya? El nivel pragmático, ¿Profe? Dígame, Marjorie. Después de esta ficha hay una que dice que está con una cruz. ¿A qué se refiere con eso? Lo que tengo que hacer cuando no estoy en el colegio. En todas las fichas, después viene una segunda que aparece una cruz, porque es lo que voy a hacer cuando no estoy en el colegio. Y en la vida cotidiana. Exacto. Ya. Aquí le tenemos que dar una interpretación. Recuerden, chicas, que nosotros cuando utilizamos el material, lo vamos a utilizar de acuerdo a cómo nosotros, al provecho que le queremos sacar. O sea, yo un material lo puedo utilizar para distintas habilidades, ¿ya? En este caso, la segunda ficha, Marjorie, en todas tiene que ver con cómo voy a utilizar yo esta habilidad cuando no esté en el colegio, porque en cada una de las fichas
a mí lo que me ejemplifica es cómo yo voy a utilizar el lenguaje o el nivel pragmático para interactuar con mis compañeros. ¿Ya? Ya. Ya, ¿les queda más claro, chiquillas, con este material lo que es el nivel pragmático, el componente pragmático? ¿Sí o no? Ya. Sí. Damari, Dígame. ¿me puede explicar con sus palabras qué sería el componente pragmático o el componente según su uso? Que son las normas que se tienen que hacer en un colegio o en diferentes partes. En diferentes El lugares, saludar, ¿cierto? el respeto. Ya, ¿y para qué me sirve a mí entonces conocer y manejar adecuadamente el uso del lenguaje? Es la comunicación, como dice la Arely, tiene razón. Ay, ¿cómo lo explico? ¿Alguien que le pueda ayudar a la Damari? Profe, a mí se me ocurre que es como un conjunto de habilidades que se tienen que desarrollar tanto dentro como fuera del colegio, en el diario vivir. ¿Por qué? Porque, como decía usted, son las normas sociales en las cuales nosotros estamos creciendo y en las cuales estamos insertos. Y tenemos que saberlas. Porque Exacto. como el ejemplo, saludar a alguien es mirar a una persona, sonreír y después decir, hola, ¿cómo estás? Y no sé, un amigo o algo. No es lo mismo llegar y pasar por el lado y decir hola. Exacto. No Como es igual. tiene toda la razón como lo explica la Catalina. Al final me dijo hola igual, pero el contexto no es el mismo, porque uno mira mal cuando pasa alguien y no la mira y dice hola, es como que mejor no me salude. Exacto. Y esto de saludar, chiquillas, tiene que ver también con el respeto al otro. Es como, efectivamente, si yo paso por el La lado de alguien, intencionalidad. la intencionalidad. Justamente. Profe, entonces también se trabaja como lo no verbal, ¿Por qué, Laura? porque si pasamos, sonreímos, ahí estamos trabajando lo no verbal, ¿cierto? Exacto, pero a ver, explíqueme Para por qué luego poder estaríamos. saludar. Ya, y eso lo relacionamos con lo que acaba de decir la Cata y la Marjorie, que tiene que ver con esto de la intencionalidad, de que Claro. estoy demostrando respeto. Sí, va con eso. ¿Qué le pasa a usted, Laura, cuando alguien pasa por su lado y amablemente la saluda? Le devuelvo el saludo con una sonrisa amablemente. Exacto, es como que esto se transfiere. Y si a mí me saludan amablemente, yo también saludo amablemente. Pero no tengo que esperar que el otro salude para que yo salude. O sea, no es como... Yo también puedo, y eso se le tiene que enseñar a los estudiantes y a las estudiantes, que tenemos que rescatar esto de que el saludo es una norma social, es convención, por lo tanto se tiene que transmitir siempre, como el respeto, como la toma de turnos, como aprender cuándo tengo que estar callado, cuándo tengo que hablar, ¿ya? Ya chicas, ya veo que les quedó claro entonces lo que es el componente pragmático. La mayoría ya les compartió este documento. Les voy a mostrar ahora un documento que también que le mandé a la mayoría hace un ratito, que es de las dislalias. A lo mejor ustedes ya lo conocen cuando estuvieron revisando el material para el trabajo del módulo pasado. Y si se fijan, este no es el libro completo, pero acá van a tener, miren, si se fijan ahí, ustedes utilizaron incluso de estas láminas, yo recuerdo que alguna de ustedes lo usó, ahí hay ejercicios de respiración, hay ejercicios de soplo, ejercicios de ritmo, y esto lo pueden usar, aquí hay discriminación auditiva, para trabajar recuperación de las dislalias, para hacer apoyos específicos, incluso salen los puntos articulatorios. ¿Ya? Eso también la Marjorie se los va a compartir. Y ahora... Ya se lo mandé, profe. Sí, gracias Marjorie. Les voy a mostrar, vamos a empezar a ver material, ¿ya? Lo primero que les voy a mostrar es un material que tengo acá en el computador porque es material
recuerden, chiquillas, que las características de los recursos didácticos no solo vamos a hablar de material tangible, también vamos a hablar de material o recursos digitales, ¿ya? Les voy a mostrar uno bien sencillo, que es para trabajar semántica y es para trabajar en memoria al mismo tiempo, ¿ya? Este recurso que tengo acá es un Memorize que está hecho en PowerPoint. ¿Se fijan? ¿Qué categoría semántica se está trabajando acá? Si tenemos falda, guantes, zapatos, camisas, poleras. ¿Ropa de vestir? Exacto. Esta categoría es prendas de vestir, como dice la Laura. Lo que se le pide acá a los estudiantes es que van diciendo el nombre, la docente o el docente dice el nombre en voz alta y los niños lo tienen que repetir. Y a medida que van pasando las fichas, se va eliminando una. Si se fijan, miren, voy a pasar una. ¿Qué se eliminó ahí? Los guantes. Exacto. Ahora, Una camisa. exacto. Ahora, No lo vi. ya. Una polera. Una polera. polera. Ya, pero la idea de estos niñas es que primero, en el inicio del juego, el docente junto con los estudiantes van mencionando cada una de las prendas de vestir y a medida que va pasando las láminas se va a ir eliminando. Y se les pide a los niños también que emitan el nombre de la prenda de vestir en voz alta. ¿Ya? Y cada vez que se hace el juego es lo mismo, se tapan los ojos, se elimina una prenda y ellos van reconociendo cuál es la que falta. ¿Ya? Este otro documento que está acá, y ese nos sirve para trabajar semántica, porque vamos aumentando el vocabulario en cuanto a prendas de vestir, y también para trabajar memoria visual y memoria auditiva. En este caso, lo que tenemos acá es un cuento, ¿ya? Que es un cuento que está digitalizado y en lo posible se tiene que proyectar. El docente o la docente lee la página y se lo va mostrando a los estudiantes. Si se fijan aquí, Laura, ¿puede leer esa lámina, por favor? Un día, el pato y la rana estaban paseando cuando de pronto vieron a lo lejos un... Y aquí intervienen los niños. ¿Qué vieron? Un castillo. Exactamente. Ya. En cada una de las láminas, el educador o la educadora lee y los niños, a través de lectura de imagen, acá, si se fijan, no es necesario que ellos sepan leer. ¿Por qué no es necesario que sepan leer? Porque están los dibujos. Exacto, porque tienen el apoyo visual. Entonces tampoco aquí es necesario que sepan leer, ¿ya? Acá tengo otro Memorize que está hecho de la misma forma, pero ¿qué categoría semántica se está trabajando acá? Animales. ¿Los animales? Exactamente, son animales, ¿ya? Y miren, fíjense en esta. ¿Qué es esto? La primera imagen. ¿Esta imagen qué es? Una botella. Ajá, este es un bebé, este es un barco, una bañera, un bosque. ¿De qué se trata este Memorize? Trabajo de B. Ya, ¿el sonido inicial cuál es? La B. ¿Cómo suena? B. Exactamente. Ya, lo que estamos pidiendo en este Memorice, aparte de la memoria auditiva, la discriminación auditiva de fonema inicial, tiene que recordar las imágenes, pero el objetivo de este es trabajar el fonema inicial, ¿ya? Ya. Si se fijan, estos son materiales o recursos que podemos hacer de forma sencilla. De todas formas, yo se los voy a compartir para que los tengan, ¿ya?
Y ahora vamos a ver, les voy a mostrar algunos materiales que tengo acá. No creo que se los muestre todos, pero por ejemplo nos van a servir algunos para tener claro. Por este, si se fijan, ¿lo alcanzan a ver? Sí, Ya, ¿qué se ve en esta lámina? ¿Qué está haciendo ese niño? un niño en una bañera. Ya, y acá al lado, ¿qué hay? Jabón, toalla y esponja. Ya, esta, chicas, es una habilidad de asociación semántica. ¿Se acuerdan cuando el otro día veíamos que habían asociaciones semánticas? En este caso, la asociación semántica está dada por funcionalidad. Cuando yo me baño, ¿qué usamos para bañarnos? El jabón, la toalla y la esponja. Exacto. Entonces, ahí tenemos una asociación. Son dos situaciones que están dentro de la misma categoría y es por vocabulario que yo voy a hacer la relación. Y en el de abajo, chicas, ¿qué ven? En este. Niños jugando Ya, ¿y a qué está jugando? con la pelota. Básquetbol. ¿Y qué necesita para Ay, jugar? que no la veo bien. Sí, una pelota de básquetbol. Exacto. Eso también es una asociación. Cuando hablamos de la habilidad para asociar semánticamente, se hace referencia a esto. ¿Se acuerdan que vimos que, por ejemplo, también tiene que ver con que hay elementos de una misma categoría? Por ejemplo, en el caso de la asociación del niño que está jugando básquetbol. ¿Da lo mismo con qué balón jugar o con qué pelota jugar? No, ¿Hay alguna específica? sí, la de básquetbol, porque tiene que rebotar Claro. la pelota. Esa es una asociación. Yo, por ejemplo, le puedo poner la misma imagen del niño. Le voy a explicar al tiro, Arely. Le voy a poner al niño jugando básquetbol y voy a poner distintos dibujos de pelotas y él tiene que asociar con cuál específicamente es la que se puede jugar, ¿ya? Acá tengo otro material que se llama deletreando, que este es para trabajar fonético-fonológico. Si se fijan, es como un rompecabezas y los niños tienen que ordenar las partes para poder crear la palabra, ¿ya? ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo lo podemos trabajar? Marjorie. Desordenándole las piezas que ellos las ordenen de forma lógica. Exacto. Y al ordenarla de forma lógica para poder construir la figura, le vamos a pedir que emita el fonema en voz alta. ¿Qué estamos trabajando si le pedimos que lo emita en voz alta? Conciencia fonológica. Conciencia fonológica y discriminación auditiva. Recuerden que nosotros por lo general trabajamos más de una habilidad en función de las actividades que hacemos, ¿ya? Mire, Marjorie, no apague la cámara. Esto es un material que se trabaja a secuencia, es como lo que se hace antes, lo que se hace después, hasta llegar al final, ¿ya? Aparte de trabajar una secuencia, ¿qué componente del lenguaje podríamos trabajar con esto? La parte cognitiva. Sí, cognitivo, y el nivel morfosintáctico lo podríamos trabajar. Sí, la parte como lógica de la acción. Ya, ¿y cómo el orden, justamente? ¿Y cómo lo haríamos en ese caso? ¿Para qué nos serviría? Para que el niño empiece a formar secuencias. ¿Y cómo podría describir una secuencia en este caso, morfosintácticamente? ¿Y qué hizo? Empezando, por ejemplo, la preparación, correr, llegar a la meta. Exacto. O sea, le vamos a pedir que nos indique cómo desarrolla la acción hasta llegar a la meta. Y aquí podemos ir incorporando elementos gramaticales, chiquillas, buscando nexos que nos sirvan para poder hacerlo. ¿Ya? Gracias, Marjorie. Ya. Y hay otros niños que también tienen que ver con morfo, que es de separando sílabas. Les voy a mostrar dos más y les voy a explicar cuál es la tarea que tienen que hacer, ¿ya? Separando sílabas, está desordenado.
tenemos una imagen y tenemos las sílabas sueltas. Con nosotros, los chiquillos tienen que ver la imagen y van armando la palabra abajo, ¿ya? Ustedes, la mayoría, en la secuencia de morfosintaxis, hizo conteo de palabras, perdón, de sílabas. En este caso es lo mismo. Tienen la imagen y van a armar la sílaba abajo por conteo, ¿ya? Y vamos a ver metría de palabras, vamos a ver, podemos ver sonidos iniciales, y ahí mezclamos el nivel fonético-fonológico con el morfosintáctico, ¿ya? Y este es el último material que les voy a mostrar, que es que se trabajan elementos opuestos. Y esto también tiene que ver con el nivel fonético-fonológico. Por ejemplo, ¿qué imagen tengo acá? De un viejo. Ya, Ángel, ¿cuál sería el opuesto? Joven. Exacto. Fíjese en este. Cerca y después sería lejos el opuesto. Justamente. Última. Limpio y sucio. Exacto. Los opuestos, chiquillos, se trabajan en nivel semántico para que también establezcan una relación lógica, ¿ya? Esto tiene que ver con que nosotros tenemos, cuando trabajamos por oposición, se establece una comparación. Por lo tanto, como la mayoría decía un ratito, también estamos trabajando el nivel lógico y cognitivo, porque le estamos pidiendo a los estudiantes que establezcan similitudes y diferencias, ¿ya? Ya, niñas, les voy a explicar la tarea del módulo 5, y con esto terminamos. La clase de hoy día va a ser más cortita, ¿ya? Lo que tienen que hacer, niñas, ustedes ya hicieron su bosquejo en el informe pasado, ¿cierto? De las actividades que ustedes podían desarrollar para trabajar con sus estudiantes según el caso del expresivo. Entonces, ahora van a escoger una actividad de cada uno de los componentes del lenguaje para trabajar. Van a hacer una actividad para praxia, uno para fonético-fonológico, uno para el nivel semántico, morfosintáctico y pragmático. En el informe, Laura, ¿el estudiante tenía un descenso a nivel pragmático? En el mío, no, creo que no. Ya. Y trabajamos solo lo morfosintáctico, la praxia y el fonético, fonológico y auditivo. Ya, o sea, trabajaron 3 componentes y más los prearticulatorios, ¿cierto? Sí. Ya. Pero ahora van a incluir pragmático. ¿Por qué será interesante o importante, Laura, en este caso que lo incluyamos? Viendo cómo se explicó ahora lo que es el nivel pragmático. Porque así vamos a ver los componentes del lenguaje. Vamos a integrar todos los componentes del lenguaje y aparte también, gracias Laura. Catalina, ¿por qué cree usted que es necesario o imprescindible atenderlo? Porque, por ejemplo, en el informe de la semana pasada solamente tratamos, como llamarlo así, como los problemas del niño, por ejemplo, la dislalia, la praxia, pero en lo pragmático es importante porque es como la cuna. Que tenga como el saludo, el saber mirar. Ahí va a desarrollar conductas. Exacto, vamos a desarrollar conductas sociales. Súper buena respuesta, Cata. Ya, entonces. Claro, porque ¿qué sacamos con, no sé, pues mejorar la dislalia, por ejemplo? Si el niño no va a tener conductas. Exacto, o sea, va a poder emitir o expresar el lenguaje adecuadamente, pero no va a tener estas conductas sociales que son igual de importantes. Termino el tiro, Arely, de explicar, presta atención. Profe, entonces Laura. Sería fonético, praxia, morfosintáctico y pragmático. Exacto. Yeah. O sea, vamos a tratar, vamos a hacer una actividad por cada uno de los componentes del lenguaje y además praxia, ¿ya? Recuerden que en ambos casos habían dislalias. En un caso había dislalia de
R fuerte y R suave, y en el otro caso eran dislalias múltiples. Así que las praxias nos van a servir para atender el punto articulatorio, ¿ya? ¿Cierto? Ya, vamos a trabajar entonces. Un recurso didáctico, que pueden ser niñas, pueden ser láminas, pueden ser material concreto o puede ser un recurso digital, lo que ustedes consideren necesario. Pero va a ser uno para praxia, uno para fonético fonológico, semántico, morfosintáctico y pragmático. En pragmático, como no en ninguno de los dos casos hablaba que el nivel pragmático estaba descendido, ustedes van a escoger qué habilidad van a trabajar de pragmático. Cata, dígame. ¿Lo puede repetir para anotarlo, por favor? Ok. Pero si quieren se los mando escrito a la Marjorie que ella lo comparta. Ah, ya. Marjorie. Ya mejor. No hay problema. Ya. ¿Les quedó clara la tarea, niña? Sí, está claro. Ya. Sí, profe, a mí se me viene a la cabeza que es como lo mismo que habíamos hecho la semana antes pasada, cuando tuvimos que proponer las actividades. Claro, lo que tienen que, digital también puede ser. Profe, ahora mi consulta, ¿el recurso didáctico tenemos que hacerlo nosotras? Sí, ahora lo ¿Y van a presentarlo confeccionar. Justamente, ustedes lo confeccionan, Marjorie, y tienen que, en la presentación tienen que decir para qué, cómo se usa y para qué sirve. ¿Ya? Por eso tenemos que tener claro cómo vamos a trabajar los componentes. Sí, tienen que ser, todas las, a ver, espérenme, tienen que ser del mismo caso, los mismos ejercicios que ustedes propusieron en el trabajo anterior. Les mostré este material o estos recursos para que ustedes tengan como una idea de cómo bajar, porque en algunos casos ustedes tenían ideas de cómo lo iban a hacer y acá la pueden como aterrizar, ¿ya? ¿Cómo, Marjorie? Como concretar con lo que usted nos mostró. Sí. Yo creo que como ustedes no se pueden juntar para trabajar, a lo mejor cada una podría abordar un componente del lenguaje y se ponen de acuerdo cuál va a ser cada uno, pero de todas formas van a tener que trabajar de manera grupal, ¿ya? ¿Sí? Ya, niñas, ¿les queda claro? Creo que entonces es lo mismo, pero ahora tenemos que realizarlo, elaborar. Confeccionar, justamente. Porque, por ejemplo, la actividad que hicimos la otra vez, igual, como presenté en la clase, igual hice algunas cositas. Por ejemplo, para el soplo hice la cuncunita. Uno sopla con la... Me la voy a poner. Aquí esa, ¿ves? Ah, claro, sí, esa la mostró usted la otra vez. Y eso se sopla y se va deslizando. Se va empujando. Entonces, lo mismo, pero ahora relacionado con estos otros puntos. Claro, y eso mismo que usted va a hacer y lo va a relacionar, tiene que decir por qué se va a utilizar para el soplo y por qué para ese caso en específico. La confección de los recursos, chiquillas, tiene que estar relacionado con el caso. O sea, no es como que voy a mostrar un recurso que a mí me gustó. Se tiene que relacionar con el caso del informe que analizaron la semana pasada. ¿Ya? Sí, del informe, no sé si era del primer trabajo. Claro, de todas formas, lo otro, en la rúbrica está cuáles son los elementos que se van a considerar. No pueden dejar de lado ningún componente del lenguaje. Además, los recursos que ustedes diseñen tienen que contar con las características del recurso didáctico. ¿Se acuerdan que tenía que ser seguro, tenía que ser durable, tenía que estar... Todos los criterios. Exacto, todos los criterios. Aparte de la seguridad, la durabilidad, ¿qué otro tenemos que considerar? Seguridad, durabilidad, pertinencia. Exacto. Calidad. Y calidad. Justamente. Dígame, Damani. Igual que todas las otras semanas anteriores. Sí, el jueves. Damani, dígame. Que usted la clase pasada me dijo, pero chicas, de cómo se empieza el hablar, por decirlo así, usted. Y yo le dije desde la praxia. Entonces siempre se empieza la actividad de la praxia y después se va. Sí. Niña, para hablarlos con mi compañera, porque yo me guío por
por la rúbrica, nos guiamos por la rúbrica. Ok, pero ¿se acuerda también que vimos la clase pasada de que el informe fonoaudiológico tiene una progresión que tiene que ver cómo se ejecuta el lenguaje? Sí. Por eso van primero las OFAs, por eso después va el desarrollo de los componentes, primero el fono, después semántico, después el morfo y al final el pragmático, por los niveles de abstracción y de complejidad, ¿ya? Sí. Así que sigamos esa estructura, ¿ya? O sea, ya. los elementos de la rúbrica tienen que estar contenidos en el trabajo, pero la progresión del lenguaje va desde lo articulatorio, respiratorio, hasta llegar, perdón, al nivel pragmático, ¿ya? Ya, profe. ¿Estamos claras? Sí. Ya. Entonces, nos despedimos. Nos vemos el jueves, niñas, a las 5. Y ahí tienen Ya, que misma presentar hora. su... Exacto. Yo creo, si... A ver, en todo caso les aviso, porque pasa que... ¿Ah? Naveshna no se entiende nada. Les aviso si tengo que empezar un poco antes, todavía no lo tengo claro porque tengo que hacer clase desde el instituto. Sí, sí se nota que tiene malo el audio. ¿Qué le pasa a Naveshna? Profe, una consulta. ¿Sigue la misma modalidad que si alguna compañera no se puede conectar, grabe y se lo Sí. manda antes de la clase? Sí, pero recuerden, chicas, que ese enviar antes de la clase tiene que ser con nombre, con sección, con asignatura, ¿ya? Ok. La Naveshna, ¿qué dice? Si es que tengo que empezar antes, van a ser unos 10 minutitos antes y les voy a avisar con la mayoría, ¿ya? Y Pero ahora no tanto rato antes. Ya. Va a depender de dónde tengan que hacer la clase, ¿ya? Acuérdese también de que dijo que no iba a tratar de conseguir una Sí, sala pedí sin otra tanta sala porque acústica. claro, pedí una sala sin eco. Ya, nos vemos entonces. Profe, la Naveshna Laura. solo quiere saber el horario del jueves. Pero ya le dije. En 10 para las 5 dejémoslo porque, por si acaso, ¿ya? Ya. Ya, cuídense mucho, que estén súper bien, buen trabajo, como siempre. Gracias. Chao, chao, cuídense. Que tenga buena tarde. Ustedes también.